Hoy es viernes 12 de febrero, amigas y amigos televidentes. Aquí comienza la primera emisión de Telediario. De inmediato un repaso por las noticias más importantes del Ecuador y el resto del planeta. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Sigue el conteo de actas rezagadas e inconsistentes en la delegación del Guayas del CRE. Yacu Pérez exige el conteo voto a voto de las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Bolívar, mientras que Lazo ha llamado a la calma a todos sus electores. Fiscalía vinculó al alcalde Jorge Yunda en las investigaciones sobre la adquisición de manera irregular de pruebas PCR realizadas el año pasado en la ciudad por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Nuevas variantes del SARS-CoV-2 circulan en el Ecuador. Marzo será uno de los peores meses de la pandemia por la alta transmisibilidad del virus entre diciembre y febrero, dicen los expertos. En deportes, el Bayern de Múnich de Alemania consigue el sextete y es campeón de la Copa Mundial de Clubes. Ha logrado todas las copas que pueden haber en la competencia internacional. En noticias del mundo, la vacuna de AstraZeneca ya se aplica en Europa y sus países tratan de acelerar las campañas de inoculación. Comenzamos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral instaló la Audiencia Nacional de Escrutinio para conocer los informes sobre los resultados en 16 provincias en las que finalizó el conteo para el binomio presidencial. La delegada del movimiento Pachacutic abandonó la sesión al no estar de acuerdo con los resultados. Los 5 vocales electorales instalaron la Audiencia Nacional de Escrutinio en las elecciones generales del 7 de febrero. El secretario Santiago Vallejo leyó uno a uno los informes de los resultados de las provincias en las que ha finalizado el conteo de votos. Detalló el número de electores que sufragaron, el número de votos válidos por cada uno de los candidatos a la presidencia, los votos blancos y nulos. Hasta allí llegó la coordinadora del movimiento Pachacutic, Cecilia Velázquez. Escuchó varios informes, pero abandonó la sala antes de que finalice la sesión. Pachacutic no nos llama la atención solamente para escuchar la lectura del señor secretario y que los señores consejeros no opinen absolutamente nada y que las organizaciones políticas no tengamos el derecho a opinar, a objetar. No tiene sentido, entonces nos procedemos a retirarnos. Solamente exigir al Consejo Nacional Electoral que hagan respetar la voluntad del pueblo. La presidenta Diana Tamaín aclaró que esos resultados no son los definitivos. Las organizaciones políticas pueden presentar reclamaciones con toda la documentación de respaldo que sea necesario. Esta es la oportunidad de presentar cualquier situación que consideren que el Consejo Nacional Electoral en pleno pueda observar, pueda resolver. El pasado 8 de febrero, Atamaín explicó las instancias en que las organizaciones políticas pueden presentar los recursos. Una vez que esto suceda, si no hay situaciones que lleguen a ser planteadas hasta el Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos el tiempo de 10 días a partir de la instalación de la sesión permanente de escrutinios para proclamar los resultados definitivos. Pero podría alargarse si existen reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los resultados se convertirán en oficiales cuando el TCE certifique que no hay recursos pendientes. En la reunión, el vicepresidente Enrique Pita destacó el trabajo de las delegaciones electorales. Mi satisfacción y por supuesto mi felicitación a la gestión de las juntas provinciales electorales por su trabajo está siendo traducido en estos informes donde refleja cuál ha sido la voluntad popular en cada una de las provincias. En el orden del día fueron incorporados los informes de resultados de 16 provincias. Por la mañana de este jueves se conocieron los de Galápagos, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, Azuay, Bolívar y Cañar. Los vocales no tuvieron objeciones. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el presidenciable por el movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, entregó un pedido en el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda el proceso de reconteo en las delegaciones electorales. Insistió en la posibilidad de un fraude y solicitó que se abran las urnas en 7 provincias del país. Además, presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas por fraude procesal y un pedido de auditoría en la Contraloría.
Acompañado de quienes participaron por una curula a la asamblea y dirigentes de las organizaciones del movimiento indígena, el postulante a la presidencia Yacu Pérez formalizó su pedido al Consejo Nacional Electoral para que permita la apertura de las urnas en 7 provincias del país y se recuente voto por voto. Reaperturen todas el paquete electoral donde están las actas y los votos para contar voto a voto en las 7 provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. En el resto nos robaron los votos, pero no tanto. Y que solo allí aceptarán los resultados electorales. Indudable, soy un demócrata. Haciendo el reconteo, abriendo las ánforas, en este caso las actas, y si yo no paso, seré el primero en felicitar a quienes pasaron. Señala que es víctima de un fraude electoral y solicitó además que se suspenda el reconteo de votos en las delegaciones provinciales. Argumenta que ahí se habrían generado irregularidades y que no se habrían ingresado de forma correcta el número de sufragios que ha obtenido. Es porque no es justo que en Guayaquil tengamos apenas menos del 9%. Eso no lo tenemos. Por ejemplo, 100 firmas, pero hay 180 votos. Acusó a los vocales electorales de responder a intereses políticos. Pero los ideólogos del fraude están en Bélgica fundamentalmente y también tiene sus coautores que están acá, Nebot y Lazo. Ante el pedido de Guillermo Lazo de entablar un diálogo, puso estas condiciones. Pero antes lidere la reapertura de todas las actas de estas 7 provincias. Insistió en que las movilizaciones de los simpatizantes serán pacíficas, pero evadió responder qué acciones tomarían en el caso de que no obtengan una respuesta satisfactoria. Yo no quiero sumarme a los responsables de un levantamiento que sería este CNI, que sería Correa. No quiero. Por la tarde, Pérez junto a Salvador Quispe acudieron a la Contraloría. Apertura y disposición a escuchar los planteamientos que ustedes consideren deben ser anexados por la Contraloría. Solicitó que el ente de control investigue supuestas irregularidades que se habrían evidenciado en la delegación electoral del Guayas. Pérez presentó una demanda penal ante la Fiscalía por fraude procesal y anunció que presentará una denuncia ante el secretario de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La presidenta del Consejo Nacional Electoral respondió al pedido del presidenciable Yacu Pérez de abrir las urnas en 7 provincias. Aseguró que está de acuerdo, pero que el tema deberá ser analizado con los vocales y que dependerá de un informe técnico jurídico. Escuchemos. Estoy absolutamente de acuerdo, comprometida con el país para demostrarle que el proceso electoral es limpio y transparente. Esperamos este tema debatirlo con los consejeros y tomar la decisión, que se prepare un informe técnico jurídico porque tiene que ser una resolución del Pleno y tendremos que analizar la viabilidad técnica. Esto pasa por tener la posibilidad de presupuesto, número de días, porque también hay que acelerar esto. Hay la propuesta también de mirar si puede ser el reconteo una muestra que dé garantías de que esto se está respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Hay que darle certezas a la ciudadanía y confío en que los candidatos tengan esa actitud democrática que se ha venido viendo durante todo este proceso electoral, pero no solo eso, invitamos a los organismos internacionales, a la OEA, que se tome más tiempo en este proceso electoral para observar este proceso, invitamos a Naciones Unidas, a todos los actores que quisieran ser garantes y observadores de este proceso en el caso que el Pleno del CNE apruebe. Por su lado, el consejero Luis Verde Soto, en una entrevista para Radio Sucesos, se pronunció frente al pedido de que abran las urnas donde hay denuncias precisas producto de la observación electoral. Sugirió que esto se haga en estos días, pero puntualizó que no se puede hacer este proceso con todas las urnas del país. Entonces, fraude es una palabra muy difícil y es una acusación, una imputación también difícil. Las urnas se abren, las urnas precisas sobre las cuales existen una de las 3 causales que están puestas para abrir las urnas. También se pueden abrir, y hay que buscar la salida jurídica para hacerlo, y se pueden hacerlo porque se trata de tener la más amplia transparencia para un resultado electoral. Pero abrir todas las urnas del 75, del 80% de la votación
participación del Ecuador, me parece que ciertamente no es como repetir la elección. Si yo participo en una elección y veo que pierdo en todos los sectores de la costa y digo toda la costa se abre porque allí yo pierdo, no es adecuado. Mientras tanto, decenas de simpatizantes del movimiento Pachacutic llegaron de la región amazónica para continuar con la vigilia en el conteo de actas con novedades, esto en la delegación electoral del Guayas. Sostienen que permanecerán atentos hasta los resultados finales. Mientras continúa el conteo de las actas con inconsistencias en la delegación, en presencia de miembros de los partidos políticos, se revisa cada una para validar su contenido. Por su parte, la policía ha redoblado el número de personal, por si acaso. Que es el que prevé que el momento que ya el CNE oficialmente dé sus datos, sus resultados, pueda algún movimiento político estar inconforme y provocar alteración del orden público. Inmediatamente la Policía Nacional actuaremos de acuerdo al orden constituido. Hasta el cierre de este informe, el porcentaje de votos para presidente a nivel nacional se mantenía en 19.68% para Guillermo Lasso y 19.48% para Yacu Pérez, faltando 529 actas con novedades por escrutar a nivel nacional, de las cuales 384 son de Guayas. Simpatizantes del candidato Yacu Pérez anunciaron que se mantendrán en vigilia en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito a la espera de una respuesta sobre un supuesto fraude. Otros sectores como la Federación de Estudiantes del Ecuador también se han unido. Señalan que por ahora la protesta será pacífica y no descartan en desplegar a más personas. La zona en donde está la sede del Consejo Nacional Electoral en la 6 de diciembre y Eloy Alfaro en el norte de Quito amaneció fuertemente resguardada. Vallas de seguridad y alambradas bloquean el acceso vehicular y peatonal. Policías y militares vigilan de forma permanente. También hay un vehículo antimotines. Allí se ha instalado una carpa en la que se apostaron los simpatizantes de Yacu Pérez de forma pacífica. Yacu, amigo, el pueblo está contigo. Yacu, amigo. También llevan a cabo ritos ancestrales. Hasta este lugar llegaron quienes preliminarmente ganaron una curula en la asamblea. Salvador Quispe pidió seguir la protesta de forma pacífica. Vamos a seguir, compañeros, con la misma fuerza. Lo que hemos estado diciendo, esto no va a ser fácil, compañeros. Representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE, se unieron a la movilización. A que nos acerquemos en cada una de los consejos, de las sedes del Consejo Nacional Electoral, en cada una de las provincias, a exigir que se transparente las votaciones, que se permita el reconteo de votos en varias provincias del país y que efectivamente solo con la presión del pueblo ecuatoriano no permitiremos que se orqueste este fraude. Y no descartaron adoptar otras medidas que podrían desencadenar en disturbios. Lo único que están generando es que exista movilización, es que exista descontento en los ecuatorianos y que octubre del 2019 pueda ser replicado nuevamente. Los dirigentes amazónicos también confirmaron su presencia. Pichincha y en Guayaquil estamos distribuidos para seguir respaldando nuestra lucha. La consigna es que no descansarán y que permanecerán allí pese al frío, la lluvia o el intenso sol. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y a esta hora ponemos en sus pantallas para que puedan ustedes también revisar la información actualizada del Consejo Nacional Electoral. Esto es a través de la plataforma que se han habilitado para reconocer y para revisar no solo los resultados de candidatos a presidentes y vicepresidentes, sino también a las otras dignidades. Los resultados generales aparecen en pantalla. Andrés Arauz Galarza tiene hasta el momento el 32.70% de los votos. Esto en números reales es 3.026.719. Vamos a bajar hasta que encontramos al candidato Yacu Pérez, que aparece con el 19.38%, 1.793.493 votos válidos hasta el momento. Y Guillermo Lasso Mendoza, del partido Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano, tiene un total del 19.74% de los votos totales válidos, esto es 1.827.149 votos. Si nos vamos hasta el final de la pantalla, vamos a encontrar que el número de actas procesadas totales del 99.96%, 99.65% de actas computadas, apenas el 0.31% de actas con novedad, es decir, 124,
y las actas por procesar serían 16, un total del 0.04% del total de actas que se generaron el pasado 7 de febrero, cuando los ecuatorianos y ecuatorianas expresaron su opción al voto en las urnas. Y le contamos a esta hora que la Organización de las Naciones Unidas instó a los candidatos y a la sociedad a aceptar las decisiones democráticas de la ciudadanía y a canalizar cualquier desacuerdo por los mecanismos institucionales existentes, e hizo un llamado a la sociedad y particularmente a los actores políticos involucrados a esperar el anuncio de los resultados finales por parte de las autoridades electorales. El Sistema de Naciones Unidas también felicitó al pueblo ecuatoriano por su alta y cívica participación en la jornada electoral del pasado 7 de febrero, acudiendo a expresar su voluntad democrática en medio de un difícil contexto de pandemia, y manifestó que confía en que las autoridades electorales resolverán con transparencia y prontitud cualquier recurso existente. De su lado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió al Consejo Nacional Electoral informar a la mayor brevedad los resultados definitivos del proceso electoral y a la ciudadanía y los líderes políticos a aceptar con valentía y serenidad los resultados oficiales, recordando que los intereses comunes están por encima de los personales y de los partidos. En un exhorto, la Iglesia Católica pidió además desechar la intransigencia ideológica y la violencia entre hermanos de diferentes culturas, pueblos y nacionalidades para dialogar y construir un país de paz, fruto de la verdad, de la justicia, de la equidad y de la solidaridad, y soñar, dice el comunicado, para trabajar por la reconciliación y la unidad nacional en temas fundamentales como la superación de la pandemia, la reactivación económica y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. Guillermo Lasso, aspirante a la presidencia por la Alianza por el Partido Social Cristiano y Creo, en un video que fue difundido la noche de este miércoles, señaló que ha quedado clara su participación en la segunda vuelta y que esperará la consolidación de los resultados. Expresó que no tiene ningún inconveniente de incluir en el programa de gobierno las propuestas de otros sectores ciudadanos. Ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta. Los resultados se irán consolidando en las próximas horas. Quiero decirles que no tengo ningún inconveniente de incluir en nuestro programa de gobierno como una obligación con todo el pueblo ecuatoriano las propuestas de amplios sectores ciudadanos que votaron por otros candidatos. Quiero agradecer el apoyo de todos ustedes. Y el ex candidato Pedro Freile usó su red social para llamar la atención de la autoridad electoral y exigir el conteo voto a voto para definir al segundo binomio presidencial. Coherencia y respeto a la voluntad popular. Hacemos un llamado a unirnos todos en una posición de madurez y responsabilidad con la República y exigimos el recuento total de los votos. Solo el autoritarismo gana con el caos. El sistema está colapsado, como yo lo he hecho de manera personal y directa. Reitero públicamente mi llamado a todos los observadores internacionales que han acompañado estas elecciones para que realicen todas las auditorías de procesos necesarias y participen y observen el recuento exigido, de manera que se le pueda entregar al Ecuador un resultado confiable que garantice la estabilidad política y confianza en nuestro orden democrático. No hay democracia sin transparencia. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano hizo un llamado público a los actores, partidos y localidades, también autoridades electorales, para que puedan desarrollar el resultado final de los escrutinios de forma pacífica pero ágil, a fin de dar certezas a los actores económicos. El pronunciamiento fue público en redes a través de un comunicado institucional. En un comunicado público, el Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a todos los gremios del sector, manifestaron su preocupación por la incertidumbre que ha generado la falta de resultados en las elecciones. Los gremios empresariales extienden un llamado a los ciudadanos para mantener la paz y la tranquilidad, de manera que prevalezca la institucionalidad democrática. El Consejo Nacional Electoral, a mi forma de ver, cometió un error gravísimo, de falta de coordinación, inclusive entre los mismos consejeros, ¿no? Porque dieron un conteo rápido que no debieron haberlo dado cuando había un margen tan estrecho, porque eso confundió a la población, confundió a los miembros, inclusive de los mismos partidos políticos. Cree, sin embargo, que los mensajes dados por el Consejo Nacional Electoral el domingo sobre datos no confirmados de finalistas avivó más la incertidumbre y la confusión. Sumado a los errores administrativos durante la prejornada electoral,
cree que ha mermado la imagen y credibilidad de la institución. Que la gente lo que necesita es empleo, necesita trabajar, necesita llevar su pan a la casa. Entonces, yo creo que tenemos que respetar esa institucionalidad. El CNE tiene una nueva oportunidad de hacer que la gente crea en esa institucionalidad. Los funcionarios del CNE estén a la altura y respondan al país con el momento que ellos aceptaron esa posición, que se comprometieron con el Ecuador a cumplir sus funciones a cabalidad. Hace la observación de que todos los sectores del país, incluyendo las cámaras y el sector productivo, necesitan mensajes claros para seguir construyendo lo que más necesita el país: empleo y producción. Byron Galarza, Ecuador TV. 6 de la mañana, 22 minutos, y la consulta por el agua en Cuenca fue favorable a la prohibición de que la industria minera use este recurso en su actividad, lo que según varios defensores ambientalistas fue un triunfo de la ciudad y no de los políticos que quisieron aprovecharse de la iniciativa. El triunfo del sí en la consulta popular por el uso del agua en Cuenca tiene algunas lecturas, pero no políticas, aseguró el exalcalde y actual asambleísta electo Marcelo Cabrera. Según él, la lucha por defender las cuencas hídricas viene de años en el Azuay y la ciudad. Y aquí no hay dueños de la consulta, simplemente ha sido una lucha por años de la misma. No es el alcalde Palacios quien incluso inicialmente tuvo una posición difusa porque votó en contra de una propuesta del exprefecto Pérez. No hay que apropiarse de la causa que lamentablemente se quiso politizar. Piensa en cambio el ex asambleísta constituyente y uno de los activistas por la defensa del agua, quien cree que el alcalde sí aprovechó el momento para tener una posición personal en el tema. La consulta nace de una iniciativa ciudadana, no de un partido político, de ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político. Tuvimos que pelear y convencer al señor alcalde de que asumiera la pregunta porque él quería lavarse un poco las manos. Al fin logramos que los concejales tomaran conciencia. Las 5 preguntas de la consulta popular eran dirigidas para que los ciudadanos dijeran si están o no de acuerdo con que los 5 ríos que alimentan de agua la ciudad sean utilizados por la industria minera, algo que tuvo un respaldo mayoritario por la prohibición del recurso por parte de la industria. El alcalde Pedro Palacio, por su parte, fue el primero en salir a felicitar a los ciudadanos por el resultado, algo que podría ser interpretado como la posición institucional de su administración. Se están ratificando, se están comprobando. Es decir, que entre un 80 y 90% de los cuencanos hemos decidido decirle sí a la vida, sí al cuidado de las fuentes de agua. En todo caso, habrá que esperar los resultados oficiales del CNE para saber cuál será la posible realidad jurídica para evitar que los 5 ríos de Cuenca puedan ser utilizados por la gran industria minera. Byron Galarza, Ecuador TV. Y en otro tema, la reforma al Código Integral Penal en materia de anticorrupción fue vetada parcialmente por el Ejecutivo. El texto será debatido por la Asamblea, que deberá allanarse o devolverlo. Así lo dijo el parlamentario Elio Peña de la Comisión de Justicia. En los allanamientos nos referimos a las circunstancias atenuantes en las infracciones de las personas jurídicas, las circunstancias también agravantes, la responsabilidad de la persona jurídica. Tenemos temas como el peculado, la concusión, tráfico de influencias, el deber de informar al que hice referencia. Tenemos también la denuncia o información con reserva de identidad. Aquí también hay que hacer una acotación. El presidente de la República la ha vetado en el sentido de incluir la denuncia por los hechos de abusos o afectaciones a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. También hay una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en lo que se refiere a la caducidad de las facultades de la Contraloría. Y la Asamblea remitió el proyecto reformatorio al Código Monetario y Financiero enviado por el Ejecutivo por supuestos errores en el texto. La normativa tiene por objetivo blindar la dolarización y evitar que cualquier futuro gobierno use los recursos de los depositantes y del sector financiero que reposan en la reserva que custodia el banco. El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, explicó el porqué de la devolución del texto. El proyecto, por lo menos conceptualmente, todavía no hemos revisado el articulado en su totalidad, por lo menos conceptualmente, cumple con una intención clara que es impedir, escúcheseme bien,
impedir que este u otros gobiernos a futuro puedan tomar mano de plata que no les pertenece. Por razones de forma, no de fondo, el Consejo Administrativo de la Legislatura, por unanimidad, Byron, resolvió no calificar aún el proyecto, remitirla a la Presidencia de la República para que hagan estas correcciones, para que se establezca claramente la identificación del artículo que se pretende reformar o derogar con el proyecto precisamente reformatorio a la ley monetaria. Y mucha atención a los siguientes nuevos implicados en la investigación de la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas PCR por parte del municipio de Quito en los primeros meses de la pandemia. Además de varios funcionarios, ahora se trata del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La Fiscalía lo anunció a través de sus redes sociales. Dentro de la instrucción por un presunto delito de peculado en la compra de pruebas para COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del municipio, se han encontrado elementos de convicción suficientes sobre una presunta responsabilidad del alcalde. Jorge Yunda utilizó esta misma plataforma para responder: nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida. Y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas. Estaré presto para colaborar con la justicia. Para el concejal Fernando Morales, el alcalde es el responsable político de todas las acciones administrativas del municipio y debió conocer los detalles de la adquisición de las pruebas diagnósticas que en tiempos de pandemia requería la ciudad. Esperamos que los recursos públicos se precautelen, que no sean desperdiciados y se encuentren a los responsables. Y que dentro de esto también hemos sugerido que se tome en cuenta el pedido de prisión preventiva como una medida cautelar solicitada en los escritos de diligencia realizados. Pero no es el único que ha sido vinculado en este proceso. En el primer grupo de 7 procesados está el exsecretario de Salud de la ciudad, Lenín Mantilla, cuyo paradero se desconoce. Y para este 12 de febrero está convocada la audiencia de vinculación de otros 7 actores, entre ellos la actual funcionaria que ocupa este cargo y una de las asesoras técnicas. Esto tras el allanamiento de las instalaciones de esta secretaría el pasado 29 de enero, operativo en el que la Fiscalía encontró información oculta que ratificaría las presuntas irregularidades del proceso contractual. La Fiscalía corrió traslado a la Delegación Provincial de Pichincha para que establezca una fecha y hora para oficialmente vincular al primer personero municipal en este proceso que presumiblemente apunta hacia la malversación de fondos públicos. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Más información: la ex asesora del presidente Rafael Correa, sentenciada en el caso sobornos por el delito de cohecho, Pamela Martínez, cumplió su sentencia de 9 meses y 22 días. La defensa de Martínez realiza los trámites para su liberación. Saldría en las próximas horas de la cárcel de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito. Ella recibió una pena reducida por entregar información eficaz que ayudó a identificar a los participantes en la estructura de corrupción que, de acuerdo a la justicia, operó entre los años 2012 y 2016. De la mañana, 30 minutos. Continúa con el plan de vacunación el Ministerio de Salud, en el que se inmunizó en primera fase a 6.228 ecuatorianos en las 24 provincias. El proceso de aplicación de la segunda dosis inició este 11 de febrero con la inoculación a 1.962 personas, entre profesionales de la salud y adultos mayores en Guayaquil, Cayambe y Quito, que fueron vacunadas. Con el nuevo lote, que se recibirá el 15 de febrero, se completará el 100% de segundas dosis de los 6.228 ecuatorianos que son parte de la fase 0. El plan piloto ha permitido constatar el funcionamiento de la cadena de frío a menos 70 grados, lo que garantiza el mantenimiento sin que se registre daño o pérdida de una sola dosis. Además, permitió calibrar los procesos logísticos y tecnológicos para enfrentar con solvencia el proceso de vacunación masiva previsto para el mes de abril. Pero la Universidad de Espíritu Santo confirmó la presencia de la variante de Reino Unido en Guayaquil. Los resultados de su investigación no terminan ahí. Linajes de otras latitudes también circulan dentro del país. Frente a esto, y a la espera de que se concrete el plan de vacunación masiva, lo mejor que se puede hacer es reforzar la prevención.
Han sido semanas de mucho trabajo en el Laboratorio de Ciencias Ómicas de la Universidad de Espíritu Santo. Sus investigadores concretaron la secuenciación de 24 genomas del SARS-CoV-2, buscando, entre otras cosas, la evidencia de la presencia de las variantes del virus reportadas en otros países. Tenemos variantes de Zimbabue, de Europa, de Estados Unidos, que están presentes aquí, en Guayaquil. Esa es la verdad. La investigación arrojó varios resultados. El primero, según reseña Fernando Espinosa, director del centro, es la ratificación de que la variante inglesa denominada B.1.1.7 ya circula en el territorio ecuatoriano desde hace varios meses. Además, que producto de la movilidad humana también hay linajes del virus de otras latitudes. Pero no solo esto preocupa, también la identificación de lo que sería una nueva variante con una mutación de interés mundial en 2 pacientes de la ciudad de Guayaquil, que podría afectar los planes de inmunización. A criterio del especialista, las estrategias para evitar que ingresen personas contagiadas no están teniendo buenos resultados. El mejor ejemplo es el tipo que vino de Inglaterra. Él salió de Inglaterra seguramente contagiado, pero con un PCR negativo. Y a los 15 días el señor estaba contagiando a otras personas. Espinosa explica que desde su ocupación no puede recomendar a las autoridades qué hacer. Sin embargo, es evidente la necesidad que tiene el país de conocer su realidad epidemiológica. Al momento, apenas 2 universidades tienen la capacidad para secuenciar genomas. El Ecuador, ¿qué debería tener? Debería tener tal vez 10 aparatos de estos en diferentes universidades y haciendo. Todavía tenemos virus para rato y nos está enseñando todos los días algo nuevo. El epidemiólogo de la Universidad Central, Marcelo Aguilar, advierte sobre la alta transmisibilidad del virus en estos primeros meses del año. A su criterio, el país vive el brote más importante de la pandemia, sobre todo en ciudades como Quito. El evento electoral ciertamente aumentó el contacto entre las personas y es previsible que en 2 a 3 semanas tengamos nuevos aumentos, nuevos rebrotes de la enfermedad. Y sin un panorama claro de la vacunación masiva, lo que queda es cuidarse más. Con variantes más contagiosas se esperan más casos y más requerimiento de los servicios de salud. Distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos son las principales herramientas por el momento para enfrentar al COVID-19. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Existe un proyecto en Cumbayá que ha reunido 81 comercios y más de 33 familias residentes que de manera segura y al aire libre beneficia el desarrollo económico y social del sector, una solución innovadora que se consolida en momentos de pandemia. Los actores de esta propuesta nos invitan a disfrutar de este espacio en el feriado que se aproxima. Los grandes modelos de convivencia no son ajenos a la realidad nacional. Cumbayá nos da ejemplo de unión y creatividad. Hace 3 años y medio, sus habitantes implementaron la iniciativa Circuito Cumbayá, un modelo de vida armónico entre el espacio público y el comercio. Se logró generar una especie de ecosistema de emprendimiento, gran ensamblaje de pequeños proyectos o pequeños emprendimientos, digamos, que lo que buscan es conectar 2 sectores de Cumbayá. Se trataba por una parte del casco histórico con negocios propios del sector y por otra con la nueva propuesta de comercio que se presentaba en el lugar. Sin embargo, llegó la pandemia. Una disminución significativa de la actividad comercial para estos locales, ¿no es cierto? Y muchos de ellos estuvieron a punto de cerrar o inclusive cerraron. Carolina es dueña del primer restaurante especializado en ostras en Quito. La emergencia sanitaria obligó a cerrar sus puertas por algunos meses. Con el cambio del color del semáforo, volvió a empezar. No pueden estar todos en el mismo espacio, o sea, ese 50% no era viable para Cumbayá, para el montón de los locales. Hay otros que tienen espacios con patio atrás, eso era un poco más viable, pero para nosotros 50% de aforo era literalmente cerrar. Por lo que se tomaron parte del espacio público como extensión de los comercios, una alternativa diferente y segura en esos momentos. Y generar no un beneficio individual, sino un beneficio colectivo, no solo para comerciantes, ¿cierto?, sino también para los habitantes. Y eso es súper interesante, porque este proyecto ha reunido a 81 comercios y más de 33 familias residentes. La comunidad volvió a sentir confianza, propiciaron la reactivación y la apropiación de espacios para uso colectivo con medidas de bioseguridad. Hay una serie de actividades que se pueden hacer, hay música, ¿no es cierto? Y los niños, por ejemplo, aprenden a montar bicicleta ahora de nuevo en la calle. Entonces, personas que son mayores nos comentaban que cuando el tren pasaba
Esa era la lógica. Era un nuevo espacio mucho más seguro, de que se podían tener las mesas afuera con mucha tranquilidad, la gente seguía viniendo. Esta nueva dinámica en Cumbayá es un ganar-ganar para todos. Según una encuesta realizada por la Universidad San Francisco, este proyecto permitió el 70% en el incremento de ventas, 30% incremento en compras, 60% de locales conservaron la planilla de trabajadores, el 20% contrataron a un nuevo personal a medio tiempo y 10% a tiempo completo. Los propietarios, trabajadores y habitantes del sector participan en comunión con esta iniciativa de reactivación. Que han logrado a través de este espacio encontrar un punto de interacción que para nosotros es básico, porque no se trata de favorecer uno u otro lado de la población, sino se trata de reconocer esa diversidad. Si es que uno no tiene mesa para el uno, oye, vecino, ¿me prestas una mesa? Claro, por supuesto, sigue y se piden los platos de comida de un restaurante a otro. Entonces es una convivencia muy chévere. Cuentan con una bolsa de trabajo como ayuda entre los comercios. Para este feriado, se convierte en una gran alternativa para conocer y disfrutar en familia. Y darte la vuelta por todo el circuito, caminar y probar un poco de toda la oferta gastronómica y ver también los nuevos negocios de emprendimiento. Hay tienda de ropa de niños, tienda de zapatos, de muebles para niños, de pastelería. Es un lugar seguro donde las probabilidades de contagio no son mayores que en ningún otro lado, o sea, son de hecho menores, porque si tú estás en un centro comercial es mucho más probable que te contagies. Ana María Suárez, Ecuador TV. Excelente iniciativa, felicitaciones a la gente de Cumbayá y ojalá que este tipo de réplicas se puedan hacer en otros lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, sobre todo ahora que se aproxima el feriado. Vienen 4 días de descanso, es importante que usted mantenga las medidas de distanciamiento, que use siempre su mascarilla y el lavado de manos. Esto tiene que inculcarlo en todos los miembros de nuestra familia. Momento de hacer una pausa, pero al regresar nuestro compañero Arturo Barriga nos cuenta qué pasa en el fútbol internacional. Hay sorpresas, así que quédese en nuestra sintonía que ya volvemos.